Ok, bienvenidos a la clase, la última clase de este curso, la reunión 10, la importancia de escuchar y estudiar la palabra. Pues ustedes probablemente han notado que este curso se enfoque en la palabra de Dios y su importancia en nuestra vida, su importancia a lo que hacemos y a lo que queremos. Amén. Entonces, pues... Entonces tenemos nuestra pregunta de repaso y dice esto: tu amiga Sharon está frustrada. Te dice, he estado leyendo la Biblia fielmente por un mes, 20 minutos cada mañana y no siento que nada haya cambiado. La Biblia no funciona para mí. Tal vez para ti veo tantas cosas buenas en tu vida, pero no en la mía. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes tú, segundo? Eh, mm, bueno, hace una pregunta, ¿no es cierto, pastor? Ujú. ¿Y cuál sería la pregunta? Bueno, bueno, no poquito, no entendí bien, pastor. En Ok, eso. sí, pues tenemos una situación y tu amiga Sharon está frustrada y ella te dice, he estado leyendo la Biblia fielmente por un mes, 20 minutos cada día y no siento nada, no siento que nada haya cambiado. La Biblia no parece que funciona para mí. Tal vez para ti te veo tantas cosas buenas en tu vida, pero no en la mía. ¿Cómo respondes? ¿Entiendes la situación? Sí, sí, bueno, ahí yo podría responder porque dice la palabra que cuando uno no siente, cuando uno no siente la presencia de Dios, a veces puede ser porque no está entregado completamente a Dios, Ujú, o puede ser que Dios esté probando ujú, y cómo puede buscar más de Dios. ujú, Y tal vez, bueno, en mí, a mí diga que yo estoy yendo bien en todo, porque yo estoy sujeto en la palabra y estoy bajo la palabra de Dios y he recibido a Cristo Jesús en mi corazón y el amor que Dios me ha dado y estoy viviendo bajo la obediencia a la palabra. Algo, yo entiendo en esa manera, pastor. ujú. Puede ser una parte de la respuesta. ¿Qué dices tú, Jaime? Yo creo que mi amiga Sharon Ujú, está frustrada porque está leyendo la Biblia como cualquier libro. mm, Ujú. Ella no está orando, no está escuchando la voz de Dios, oyendo la voz de Dios. Ella lee la palabra como cualquier libro y no ujú, hay frutos. mm, ¿Por Ujú. qué? Porque no le ha pedido al Señor Espíritu Santo que le revele la palabra. ujú, Entonces, ella ve en su amigo que tiene frutos, que ujú, tiene cosas buenas. Y se compara la vida de su amigo con la vida de ella y ve que en la vida de ella no hay nada de esto. Ha pasado el tiempo leyendo la Biblia, pero no pasa nada. ¿Es por qué? Porque la Biblia no hay que leerle como cualquier libro. La ujú, Biblia es la palabra de Dios y antes de leer la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener un tiempo de meditación, de oración, de ujú, pedir al Señor para que Él nos revele a través de su Señor Espíritu Santo la bendita palabra del Señor. Entonces, ahí sí va a haber frutos. ujú, ujú. Sí, ya, ustedes han tenido dos respuestas buenas, creo. Pueden ser parte de el problema, pero les hago esta pregunta. Los sentimientos, pues necesitamos como creyentes los sentimientos constantes, los sentimientos de que estoy cerca de Dios todo el tiempo. Es importante tenerlos. Es una fruta, Claro, 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 sí, claro. importante es tener cerca a pero Dios. a veces, ¿qué dices? Segundo, no te escucho. Es importante tenerlas en nuestras vidas, a nuestro Señor Jesucristo, cerca. Ujú, ujú. Pero es una promesa de Dios que siempre vamos a sentir alegre Ujú. o no vamos a sentir triste o no vamos a estar un poco deprimido de vez en cuando.
Claro que sí. Ujú, Claro que vamos a estar deprimidos. Claro que vamos a estar muchas veces frustrados. ujú, Claro que vamos a estar así, ujú. pero no siempre. Es algo que pasa en la vida de uno, Sí. pero nuestro refugio es la palabra de Dios. Por eso dice el Espíritu Santo en la palabra, dice que Él nos revelará toda verdad, Ujú, que Él nos revelará. ujú, Entonces, yo estoy dispuesto a que el Señor Espíritu Santo me enseñe la verdad de Dios, la ujú, verdad de Cristo, la verdad del ministerio, la verdad del cielo. Yo estoy diciéndole, Señor Espíritu Santo, ayúdame. Entonces mm, no puedo leer la Biblia como cualquier libro, ujú, porque nosotros en la escuela tuvimos libros y no los volvimos a leer nunca más. mm, En el ujú, colegio tuvimos muchos libros y no los volvimos a leer nunca más. En la universidad tuvimos muchos libros y no volvimos a leer nunca más. Pero la Biblia la leemos, la releemos, la volvemos a leer y carambas, cada día nos enseñan muchas cosas nuevas de lo que nos revela el Señor Espíritu Santo. ujú, ujú, Ahora, dice que el diablo conoce toda la escritura, pero que no hace caso. ujú, Porque con la palabra le acusó al Señor Jesús, le comprometió, le dijo, si tienes hambre, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan. ujú, ¿Eh? Entonces, la palabra es la que nos ayuda a salir adelante. La ujú, palabra, pero la palabra ¿qué? La palabra llena por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y uno tiene que estar dispuesto a ser enseñado por el Señor Espíritu Santo, a aprender y a escuchar de Dios para que haya frutos en nuestra vida. ujú, ujú. A veces tenemos, aún cuando somos cristianos, tenemos desiertos, pasamos por desiertos. ¿Y dónde está Dios en estos desiertos? Con nosotros, Con nosotros, exactamente. con Entonces, nosotros. cuando Él no nos estamos, abandona. cuando estamos en estos desiertos y parece, pues obviamente no tenemos toda la situación de esta amiga Sharon, pero parece que está yendo por un pequeño desierto y pues puede ser que ella está guardando un pecado, puede ser que ella está leyendo la Biblia en una manera como cualquier otro libro, pero también puede ser que pues Dios, pues ella necesita agarrar a las promesas de Dios, aun cuando los sentimientos no están con ella. Entonces, cuando ella está en el desierto, ella necesita agarrar a las promesas de Dios, aunque no se siente muy bien, aunque no se siente que nada está cambiando. ¿Me entienden? Sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, Ok. Agarraste las promesas de Dios, aunque yo vea el cielo negro, aunque yo Ujú, vea el camino imposible, pero si están las promesas de Dios conmigo, para adelante. ujú, ujú. Excelente. Entonces, ¿cuándo conociste la Biblia por la primera vez? Yo, ah, tuve la bendición de nacer en una familia cristiana y fui bautizado cuando, pues, yo nací el 6 de febrero y fui bautizado el 18 de febrero. Entonces, fue una gran bendición para mí crecer en una familia cristiana. Pero recuerdo la primera vez que yo quería una Biblia para mí misma, para mí mismo. Y yo tenía 6 o 7 años y mi familia y yo estuvimos en África ayudando a los misioneros allá. Y los misioneros estaban repartiendo algunos nuevos testamentos del Nuevo Testamento, además de Proverbios y los Salmos. Y yo quería una Biblia y yo compré, creo, yo compré con mi propio dinero una Biblia y comencé a leer desde ese momento y pues todavía tengo la Biblia, mi primera Biblia ah, que tuve. Y esto es mi historia. Eh, ¿Qué tal para ustedes? Segundo. bueno, yo cuando conocí a Cristo, cuando yo nací en catolicismo, Ujú, me bautizaron en iglesia católica, todo. A ujú, los 9 años dentro del evangelio a ese barrio, a esa ciudad, y ahí
convertimos, mi padre recibieron y convertimos y bautizamos. Ujú, En, en ese tiempo no sabíamos qué era Biblia, ¿no? Cuando no conocíamos la Biblia. Al ujú, momento que entró el Evangelio y nos dieron una Biblia pequeñita que es Nuevo Testamento, ujú, entonces ahí nos empezamos a practicar la palabra de Dios. ujú. Excelente. ¿Y tu historia, Jaime? ¿Cuándo conociste la Biblia por la primera vez? Bueno, yo también como tú, Nathan, nací en un hogar cristiano, gracias a Dios. Y pues Mm, en mi casa nunca faltó la palabra de Dios. Y desde muy niño yo fui atraído por el ministerio. mm, Yo fui a la escuela dominical, no me bautizaron a los 8 o 10 días que te bautizaron a ti. ujú. Yo me bauticé ya viejo, a los 18 años, Ah, ya con mente lúcida de lo que sabía lo que es el pecado y lo que es la salvación de ujú, parte de Cristo. Entonces, mis padres me enseñaron la palabra cuando era muy niño. Habían devocionales diarios en mi casa y luego a la iglesia fuimos todos los domingos y estuve en en la clase de escuela dominical. ujú. Comencé desde muy niño, párvulos, principiantes, intermedios, jóvenes menores, jóvenes mayores, adultos A, adultos B, adultos C, y hasta ahora estoy aprendiendo. Sí, sí, siempre estamos aprendiendo más y más y más. Gracias por sus historias y parece que tenemos la bendición de saber de la Biblia por mucho tiempo. Y hoy vamos a leer sobre otra persona, Timoteo. Lo tengo en inglés, lo siento. Timoteo, la segunda de Timoteo 3, 14 a 17. Y esta persona sí también conoció a su Biblia, a sus escrituras desde su niñez. Ajá, así es. Sí, entonces dice así, pero tú, esto es a Pablo hablando a Timoteo, porque es la carta, una de las últimas cartas del apóstol Pablo antes de que muriera. Um, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste desde tu niñez, conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado Capacitado para toda buena para obra. toda buena obra. Sí, exactamente. Entonces, pues, obviamente, esta sección de la escritura es una mina de muchas cosas ricas, una riqueza de Dios. Y vamos a leerlo otra vez, pero esta vez cada uno de nosotros va a tomar un versículo y decir una cosa que que es importante o es interesante o te da gusto, te da alegría. ¿Me entiendes? Entonces, Jaime, vas a tener el primer versículo, 14. Ok, Segundo, vas a tener 15. 15, Yo voy a tener um, 16. 16. Y pues todos nosotros la última. Ok, Entonces, voy a leerlo otra vez. Entonces, Jaime, adelante. Después de leerlo, vamos a pausar después de cada versículo. ok. Pero Pero tú, tú permanece ujú, firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. ujú. ¿Y qué dices sobre este versículo? Una cosa buena. El apóstol Pablo le estaba aconsejando a Timoteo en Ujú, lo que él había enseñado a Timoteo. Entonces le dio una orden. No le dijo si es que quieres tú, si te conviene, si te da la gana, si tienes tiempo, permanece. No, le dijo, pero oye, permanece firme en lo que has aprendido. ujú, ¿Y qué es lo que aprendió Timoteo? La palabra, a través de los labios y los frutos del apóstol Pablo.
Ujú. Y dice, y de lo cual estás convencido, porque Timoteo estaba convencido que la palabra produce frutos agradables a Dios. Ujú. Totalmente. Y estaba convencido también Pablo de lo que los frutos de Timoteo. Pues sabes de quiénes lo aprendiste. ¿De quién aprendió Timoteo? De su maestro, de su apóstol, de su profeta Pablo. Ujú. Entonces, fue la orden que le dio Pablo exclusivamente a Timoteo. Y es la orden que nos da a nosotros ahora. A mí me da la orden, a ti te da la orden, Natán, a Segundo le da la orden en lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? La bendita palabra de Dios. Entonces nos manda, a ver, Jaime, estate firme en lo que has aprendido, muchacho. Ujú. Nathan, mira, lo que aprendiste de niño, allá en el África, lo que viste de tus padres, lo que oíste de Dios, lo que leíste en la palabra, tienes que estar firme Ujú. y tienes que perseverar en lo que aprendiste. Sí. Igual a Segundo le dice lo mismo el Señor. Mira, muchacho, firme, aunque sea allí en Chillogallo, firme en la palabra. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Mira la cruz de Cristo y permanece. Ujú. Es nuestra ancla. Exactamente. Ok, Ajá. gracias, Jaime. Y segundo, 15. Sí. Desde tu niñez conociste la Sagrada Escritura, que puede darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ujú. Bueno, ahí el Pablo está diciendo a Timoteo, desde tu niñez aprendiste la Sagrada Escritura. Entonces nos está enseñando lo que solo en la palabra de Dios encontramos la sabiduría necesaria para nuestra salvación y tener la fe en Cristo Jesús. Entonces nos enseña a nosotros también, como dice el Pablo a Timoteo, que nosotros desde niñez hayamos aprendido la palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios tenemos la sabiduría, la inteligencia y la salvación y la fe para llegar a Cristo Jesús, dice. Ujú, ujú. Excelente. Sí, en la Biblia tenemos lo que necesitamos para la salvación. Dios no ha olvidado una parte de nuestra salvación. Dios no ha escondido una parte, un paso, una ruta de la salvación. No, no, todo está allá y todo es por gracia, mediante la fe. Excelente. Y mi versículo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y pues tomo la primera parte, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, empezamos en el principio, en Génesis, y pues en el fin, Apocalipsis, y todos los libros, entre estos dos libros, todo esto es lo que Dios quiere decirnos. Y es importante para nosotros, no solamente para las personas en esa época o en esa religión o región. No, no, todo es para nosotros y es la palabra de Dios de su boca. Y el último versículo, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué dices, Jaime, sobre el último? Si nosotros tenemos la palabra de Dios, nos sentimos capacitados, porque estamos leyendo constantemente, estamos aprendiendo de Dios, estamos aprendiendo de su Santo Espíritu, y cuando estamos aprendiendo, leyendo, orando, buscando de Dios, el Espíritu Santo nos está capacitando día a día. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, buenos trabajos, para predicar a nuestro prójimo, a la gente que nos rodea, el amor de Dios. O sea, el Espíritu nos capacita, la palabra nos capacita, por amor a Dios nos capacita a nosotros. Sí, Mientras usted más dé, más se capacita. Mientras menos dé, no sabe nada del Señor. Entonces hay que leer la palabra. Así como comemos, así como nos vestimos y nos bañamos, es necesario, porque la persona que no come 2 días, 3 días, está lánguida, ya quiere morirse. Sí, sí. Está La muy vida espiritual de un creyente, igual, si no lee, si no ora, si no busca de Dios,
igual, va a ser un creyente fácilmente tumbado por las armas de Satanás y va a caer. Ujú, ujú. Excelente. Y segundo, ¿qué dice sobre el último versículo? ¿Ves algo Bueno, diferente? ¿Un ángulo? ¿Una perspectiva eh, distinta? bueno, ya como hermano Jaime le dijo, mismo concepto iba a decir, pero ya no, ya me dijo, tengo pensar y mismo palabra que entienden esa parte, pastor. Ujú, ujú, ujú. Sí, y yo estoy viendo la palabra siervo. Somos siervos de Dios. Ujú. Servimos a Él y Él nos capacita. Ujú. Excelente. Entonces, pasamos a las preguntas. ¿Qué quiere decir toda la escritura es inspirada por Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál contesta? Yo le doy chance a Segundito que conteste, ¿eh? Ok, pues, segundo te toca a ti. Primero. Bueno, pastor, bueno, yo entiendo, porque toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, es algo real, algo verdadero, que Ujú, donde nosotros podemos amparar nuestras vidas para poder tener la salvación y donde avisa la realidad, lo que la promesa que Dios ha dado a través del escrito, a través de ujú, la palabra de Dios, ha dado leyes, todo. Entonces nosotros estamos donde podemos amparar en la palabra de Dios. Eso, ujú. pastor, puedo decir. Sí, sí, exactamente. Gracias. Ah, ¿Y qué está mal con esta frase? La Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia La palabra contiene contiene. la Dice, Biblia. la Biblia es la palabra de Dios, no Ujú. contiene. Es la Sí, palabra de sí. Dios. Entonces, ¿cuáles problemas podríamos tener si usamos esta palabra o esta frase contiene? Problemas de falsa doctrina, Sí, sí. problemas de mala información, muchos problemas. Yo como cristiano digo, toda la palabra es inspirada por Dios. Y me han preguntado, ¿acaso que Dios escribió la palabra? Dios no escribió la palabra, pero escogió hombres fieles, Ujú, inspirados por el Espíritu Santo, para que escriban directamente toda la palabra inspirada por Dios. ujú. Entonces, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es nuestra norma de fe y conducta para nuestra vida diaria. Sí, cada Ujú. palabra. Si alguien dice, si alguien dijera, solamente contiene la palabra de Dios, pues, ¿quién decide? ¿Quién Ajá. decidiría? Oh, esta parte no me gusta, entonces, no es la palabra de Dios. No, cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios. Ujú. Uh-huh. Aquí en la segunda de Timoteo Dice, 3:16 tenemos 4 usos de la palabra. Define cada uno. Entonces, enseñar. ¿Qué significa enseñar con la palabra de Dios? instruir. Ujú, ujú, Enseñar quiere decir tener discípulos para poderles dar, enseñar la palabra de Dios. sí, Yo tengo sí. que tener un corazón para recibir enseñanza. Yo necesito todavía enseñanza. Ujú, Y la enseñanza me da el Espíritu Santo. De la ujú, misma manera yo tengo que enseñar, que ujú. está en presente, enseñar a los demás. Sí, Lo que sí. yo recibo de gracia tengo que darlo. Ujú. Ujú. Estoy de acuerdo. Entonces, estoy viendo un grupo de personas alrededor de un maestro y Ajá. están enseñando. Entonces, sí. Y reprender, segundo. Ay, ¿qué Reprender. le contesto? Pues, Ay, Bueno, ¿puedes definir la palabra o darnos una situación? En, reprender podemos, con palabra de Dios podemos reprender alguna vez que usted sabe, en parte espiritualmente, reprendemos en el nombre de Jesucristo algún demonio quiera adentrar en nuestras vidas o en una familia, reprendemos en nombre de Cristo Jesús. Ellos entienden en reprender. Ujú.
Ujú. Sí, sí, cuando alguien está, y tal vez es un demonio, pero puede ser una persona también, cuando alguien está haciendo algo mal Ujú. en contra de la palabra de Dios, pues Claro, pueden reprendemos reprender. con la palabra de Dios. Ujú. Y es muy similar a la siguiente, corregir. Pero yo estoy viendo en mi mente una persona, un cristiano, un creyente, quien está desviando del camino Ujú. lentamente. Sí, Tal vez no se da cuenta. Y vamos con mucho amor y a corregir corregir. la persona para que esté en el camino. Ujú. Y instruir en la justicia, Jaime. Instruir en justicia. Instruir en justicia. La palabra de Dios es justicia y es verdad y es vida. Ujú, Ujú. Entonces necesitamos instruir en qué, en amor, en verdad, en justicia. ujú. No en lo contrario, sino en el amor de Dios, en la justicia de Dios, en la misericordia de Dios. Ujú, ujú. Sí, exactamente. Y escucho las dos cosas que quería escuchar, pues que Dios es justo, que hay leyes importantes, Él va a destruir, va a um, castigar a las personas quienes no están en, en su rebaño, pero también justicia, Él nos da la justicia porque la justicia es la perfección que Dios nos ha dado. Entonces, las dos cosas, la misericordia y también el castigo. Ujú. Don Fernando Vargas aplica. Entonces, sigamos. Muchos de nosotros decimos, no puedo. ¿Cómo nos fortalece el versículo 17? Y regresamos. Y dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, estando en ese versículo, ¿cómo nos fortalece cuando nos No sentimos que... puedo, no puedo, no estoy preparado, no Ujú, he aprendido, no me han enseñado, lo dudo, no sé, a lo mejor, tal vez, posiblemente. Eso no. ajá, Dice que estamos preparados para toda buena obra, gloria a Dios. Vamos para ujú, adelante. ujú, El Señor hablará por nosotros, porque ujú, dice, no Amén. os preocupéis por lo que tenéis que hablar o por lo que tenéis que decir, porque ujú. en ese momento mi espíritu vendrá sobre ti y hablarás tú por mí a las Sí, multitudes. sí, Dios está capacitándonos Así por su es. palabra y nos ha dado promesas como la promesa que referiste. Sí, exactamente. Agarremos a las promesas de Dios. Ajá. Entonces, Amén. estamos en la sección de consolidar. ¿De qué se trata la sección de la escritura que leímos hoy? A ver, segundito. Siempre me Deje de coge tomar mal. café. Deje de tomar café, hermano. Mande para Nathan y para mí el café. Te da, eh, Hermano, te da las hermano, preguntas siempre más me difíciles. cogen lo más duro. Me dejan lo más difícil a mí. Sí, pues Jaime es un buen estudiante, me ayuda. Hablamos antes sobre esto. Ah, vas a, vas a dar esta pregunta a segundo. No, no hicimos esto, pero adelante, segundo. Bueno, voy a dar al hermano Jaimito que ayude contestando. Ok. Bueno, bueno. Yo pienso que la historia, yo veo una imagen allá en Ujú, Galilea mm, o en Samaria o donde que estaban ellos. ujú, Y el apóstol Pablo se acercó a Timoteo y de cierta manera, con mucho amor, le dijo, muchacho, no te olvides de lo que yo te he enseñado. mm, Ujú. No te olvides, por favor. ujú, Aplica todo lo que tú has visto en mí y en los que has visto a los discípulos y en lo que yo he predicado. Aplica tu vida. ujú, Porque si tú aplicas lo que yo te he enseñado, tú vas a ser un hombre próspero, un hombre que va a estar preparado para una buena batalla, porque lo que viene es difícil para ti. Y si tú no aplicas, si tú no aprendes, si tú no guardas en tu corazón, vas a tener problemas.
Entonces, yo veo una reunión de dos amigos, el profeta, el apóstol con el discípulo. Lo que pasa en nuestras clases escolares, el maestro con el alumno, ¿no? Entonces, cuando uno es alumno, tiene que recoger, tiene que ser como una esponja, absorber todo lo de su maestro para poner en práctica en su vida profesional. Entonces, lo que Timoteo estaba haciendo es recibiendo toda la enseñanza del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para sacar de él y poder predicar a las multitudes. Porque Timoteo también fue un discípulo, ¿no? Y hizo mucha obra en el Señor. Sí, sí, exactamente. Gracias por este resumen de la historia. Gracias, hermano Jaime, por contestar por mí. Sí, pero la siguiente es para segundo. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces, pensando en lo que Jaime dijo y pensando en los versículos, obviamente, ¿qué pecado me muestra? Bueno, pastor, el pecado puede ser porque nosotros no guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones, Sí. como el apóstol Pablo dijo al Timoteo, que cuidado, guarde las palabras, cuidado, va a ser que deshonrar primeramente a Dios, luego a mí. Lo que yo haya hecho, hágalo. Pero si nosotros no hacemos eso, estamos pecando contra Dios y contra al que puede ser un pastor que haya estado instruyendo. Estamos contra no obedeciendo lo que dijo el maestro, lo que debemos hacer. Sí, sí, exactamente. Buena respuesta. Entonces sigamos a la tercera pregunta, que es las buenas noticias, donde vemos el amor de Dios en esta historia. Entonces, estamos dañados, estamos lesionados por la ley de Dios, que, oh no, hemos fallado. Pero ahora buscamos el amor de Dios en esta sección. ¿Dónde vemos? ¿Dónde lo vemos? El amor de Dios en esta historia yo puedo ver en que cuando uno comienza a aprender del Señor, Dios nos inunda con su conocimiento y cambia nuestra historia, cambia nuestra forma de ver las cosas, cambia nuestro carácter, cambia nuestro genio. Nos vuelve de hombres duros a ovejas. Sí, trabajamos con una palabra de Dios muy, muy poderosa y la palabra de Dios nos cambia, exactamente. Y también les muestro esto en versículo 15. Conoces las escrituras, las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, en la misma palabra vemos nuestra salvación, vemos el evangelio. Entonces, es completo, no tenemos que hacer nada. Pues es perfecto. Es como una casa hecha por completa y es un regalo para nosotros. Entonces, allí buscamos y encontramos la salvación. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? A pedir conocimiento. Sí, sí, reconocemos que la palabra es una mina de la sabiduría, entonces le pedimos a Dios que nos ayude a excavar las riquezas, las joyas. Y también tenemos algunos verbos. Tuvimos 4 verbos de los usos de la palabra. ¿Cuáles fueron? ¿Los recuerdan? Claro, que nos ayuda a enseñar, a reprender, a instruir y a qué más. Y corregir. A corregir. Sí, sí. Se me olvidó.
No, está bien. Entonces, sí, la palabra es muy útil para nosotros. Puede Ujú. ser algo que pedimos. Y la quinta es con quién voy a compartir este mensaje. Con muchos ¿Cómo? Felipes y con Ujú, Entonces, Felipas. es, ujú, ujú. Sí, exactamente. Es nuestro fundamento. Y pues una pregunta hasta que sigamos a al repaso. Si no, ok. Pues no, esta es una fuente, esta historia es una fuente de conocimiento, la verdad. Ujú, Y a veces la pasamos por alto, ¿no? ujú. Sí, Porque cada es palabra. claro, porque el apóstol Pablo muy, muy sinceramente le dijo, esto te puede dar conocimiento de tu vida eterna, de tu salvación. ¿Qué me Ujú, puede dar conocimiento de mi salvación? La palabra de Dios, pues. ujú, Entonces, si yo no me empapo de la palabra, no me empapo del conocimiento de Dios, ¿qué puedo dar a los demás? ¿Qué puedo enseñar a los demás? ujú, Y ujú, mi preocupación es mi prójimo. Yo no quiero que mi prójimo se pierda. Yo no quiero que mis hermanos, que mi familia, mi madre se pierdan. Yo quiero ir con ellos al cielo. Entonces tengo que impartir el conocimiento que he recibido de mis ujú, pastores, de mis apóstoles, del mismo Dios a través de su palabra. Tengo que ujú. dar conocimiento a los demás. Sí, sí, exactamente. Entonces, ah, versículo de recuerdo es Ah, Lucas 8:41 y a 42. 42. Y segundo, por favor, léelo por nosotros. a ver, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupado por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Si nos enfocamos en Jesús, en la palabra, es Ujú, la cosa más importante, la cosa necesaria para nosotros. ujú. Entonces, para el proyecto final, vayan haciéndolo, repasar las 4C. Pues, ¿cuáles son las 4C? Rapidito. Contar, ya no recuerdo. La primera es la introducción. Queremos captar. Captar, Captar, contar, contar, consolidar, considerar y considerar y consolidar. consolidar. Sí, excelente. Entonces, sigan estos pasos para su proyecto y también, pues, les hago estas preguntas para que vayan pensándolas. ¿Qué mensaje de la Biblia van a compartir? ¿Con quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo van a grabarlo? ¿Cómo van a compartir el video? Nathan, Ujú. Nathan, es exclusivamente que tiene que ser una grabación. No Ah, puede ser, no puede ser un bosquejo escrito que te lo haga llegar. Tiene que ser grabación mismo. sí, sí, pues sí, eh, la mejor forma es una grabación, pero si no pueden hacerlo, pues toma una foto o pues mándame el bosquejo o algo así, pero sí, podemos trabajar con esto porque yo sé que la tecnología falla de vez en cuando y también pues muchas veces y otras cosas pasan, no tienen la capacidad de enviar un video grande. Entonces, Claro, no. sí, pues sí, está bien. Y en este bosquejo, por favor, escribe 4C. las 4C, pero después de la lección, dime cómo te fue. Dime cómo te fue. Ujú. ¿Aquí a mí? Sí, pues cuando enseñas la lección, dime cómo te va, cómo te fue Ah, la lección. oh, ya, ya, ya. Ujú, ujú. Entendí. Ujú. Pues sacaste la conversación o tuviste algunos problemas con soledad o olvidaste algo Por o lo general, después de aplicar las 4C, voy a tener la lluvia de preguntas, sí, sí, exactamente. de inquietudes. Entonces, eso va a ser bonito. Ojalá pueda grabar eso, ojalá. Sí,
la sección de consolidar con las preguntas, puedes sacar las preguntas también y eso es muy, muy importante. Ok. Y pues la tarea, hacer el proyecto final y pues vamos a terminar nuestra clase, nuestro curso con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad y esta serie de oportunidades de estudiar la palabra con muchas personas en muchos lugares. Nos has bendecido por nuestros estudios y pues sigue bendiciéndonos por tu palabra y ayúdanos a compartirla con los demás porque sabemos el amor de Dios, sabemos tu amor por nosotros y queremos compartirlo con todo el mundo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Te mandamos Amén. al correo, Nathan, el proyecto, al WhatsApp. Sí, en WhatsApp o yo puedo mandarte mi correo personal, si está Ah, bien. Y hay muchas formas, pues mándame un mensaje y pues si tienes preguntas o dificultades en cualquier tiempo, mándame un mensaje y te respondo. ok. Y, pues buenas noches, Jaime Segundo, y pues seguimos en contacto y ojalá que nos veamos en la próxima semana en Quito. Por favor, avísanos cuando vengas, pastor, Sí, sí. para irte a recibir al aeropuerto. No sé si vas a algún hotel, no sé si la gente de la iglesia te va a ver al hotel, no tengo la menor idea. Sí, tengo un hotel ahora, pues hay un profesor que va a Quito muchas veces y él tiene contactos con algunos hoteles, entonces pude recibir un precio justo y pues muy bueno, entonces estoy bien con eso, pero les marco cuando esté en Quito. ¿Tenemos iglesias luteranas en Quito? No tenemos ninguna iglesia en Quito. Bueno, yo puedo ser el primer luterano, entonces que levante una iglesia acá. Sí, sería una gran bendición. Y Amén. sí, Ahí vamos. sí, Ok, hablamos. Nathan, Dios te bendiga, cuídate mucho y avísanos cuando estés en Quito. Yo te voy a mandar el proyecto. Excelente, gracias. Y buenas Te noches, bendiga. segundo. Buenas noches, Jaimito. Me pone el número, por favor. Ya le pongo el WhatsApp, ñaño, enseguida. Ya, Ok, ya. Ok, excelente. bendiciones.